Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 24, día 2. Hoy es martes de español y seguimos en esta semana donde vamos a hacer estudios de composición. Ayer hicimos un estudio de una pintura de Tiziano y hoy vamos a estudiar una pintura de... Practicamos todo el tiempo, de Caravaggio. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, comenzamos. Como les contaba ayer, esta semana va a ser una semana donde vamos a hacer estudios de composición, pero no vamos a estudiar composición de una manera formal, es decir, estamos mirando pinturas que pertenecen, como la de ayer de Tiziano, al Renacimiento alto y como la de hoy, que vamos a estudiar un Caravaggio, que es barroco, pero no vamos a tratar de entenderlas contextualmente como para decir, bueno, cuáles eran los ideales y los cánones de composición que existían en ese momento y vamos a tratar entonces de adoptar esos ideales y esos cánones hoy en día porque esa es una manera súper armónica, balanceada de generar una imagen. No, yo explicaba ayer que creo que el siglo XX fue una bendición incluso para los artistas porque nos dio a entender que pues toda esa tradición de arte que existió casi que hasta el cambio de siglo, finales del siglo XIX y comienzos del XX, ese cambio de siglo fue súper importante porque rompía con toda esa tradición de pintura y de escuela de pintura que tenía como 450 años. Entonces, lo que nos termina enseñando el siglo XX es que en términos de composición se puede hacer todo lo que uno quiera siempre y cuando esté sujeto y esté supeditado a una intención, a tratar de comunicar un mensaje, a tratar de hacer entender al observador de que una imagen se puede sentir de una manera particular y lo que se busca entonces con la composición es que la disposición de las formas y la manera en que el observador las recorre dentro de la imagen están hechas para potenciar el mensaje que subyace a la imagen. Entonces, de ahí a que, pues durante el siglo XX, la composición en pintura se transforma en un montonón de cosas que antes nosotros ni siquiera concebíamos como posibles y se abren, pero muchísimas posibilidades en términos de cómo se puede construir una imagen. Entonces, para mí sería un poco limitante el reducir lo que es la idea de composición a lo que significaban los cánones que se utilizaban, digamos, como en la pintura de hoy, en el siglo XVII o como la pintura que examinamos ayer que pertenecía al siglo XVI. No, yo prefiero mirarla en términos de intención, de tratar casi que de meterse en la cabeza del artista y decir, bueno, ¿qué es lo que trató de hacer acá y por qué tomó esas decisiones formales? Y miremos a ver si esas decisiones funcionaron o no. Ayer cuando veíamos el Tiziano, para mí es como de las pinturas más increíbles de toda la historia de la pintura, de toda la historia del arte, por las decisiones que toma en cuanto a la forma como iba a presentar a Dios, a Jesús. El hecho de que lo haya sumido en sombra y que solo ese abdomen bajo, que es casi como una barriguita, que lo vuelve un ser absolutamente terrenal, eh, sea ese momento de luz, el momento en el que sale a la luz, pues es súper diciente de lo que era la postura de él. Y después lo que vemos es unas piernas poderosísimas, pero envueltas en ese manto súper claro. Entonces, al final, todas esas masas claras terminan siendo unas abstracciones increíbles. La pintura de ayer, de verdad, es un goce absoluto estudiarla. Y para seguir como con esas composiciones que son así súper osadas, pues pensé que podíamos avanzar un poco más y mirar una pintura que se hizo 70 años después de la pintura que hizo Tiziano y la hace Caravaggio, y es una pintura que es una de dos pinturas que está en Santa María del Popolo en Roma, y es una de dos porque está mostrando a uno de los dos patrones de Roma. La otra pintura que hay en Santa María del Popolo es el martirio de San Pedro, que lo crucifican patas arriba, pues. Y esta pintura es de San Pablo, pero no muestra a San Pablo ya como santo, sino lo muestra como el soldado romano, como Saúl. Es casi que el momento previo a ese éxtasis que él siente cuando se le presenta después Jesús y pues lo termina convirtiendo en San Pablo. Esta pintura, lo más curioso es que es la segunda versión que hace Caravaggio de la conversión de San Pablo.
La primera que hace es esta que van a ver en este momento. Es una pintura que pues la aceptan, pero que realmente la rechazan porque la llevan a otro sitio. Y si empezamos a pensar como en la diferencia de las dos composiciones, es una cosa que es casi que abismal. La primera pintura que hace Caravaggio yo creo que es algo similar a lo que ocurre con él en algunas de las pinturas. Caravaggio tiende a veces a ser un poco como caprichoso y no es pecado decir este tipo de cosas. Y es que pone elementos dentro de la imagen que muchas veces no tienen un balance como adecuado. Y yo creo que nada es más evidente que ver lo que pasa en esta pintura donde sí, o sea, todo lo increíble de Caravaggio está presente, o sea, el modelado de la forma, el tenebrismo, ese claroscuro fantástico, así contrastante, pero pues no hay aire en esta pintura. Yo creo que uno ve esta primera versión de la pintura y pareciera que es claustrofóbica casi, o sea, está inundando la imagen de un poco tonón de diagonales y formas e intersecciones que al final como que no dejan que uno pueda realmente recorrer una historia y entender qué es lo que está pasando. Están pasando casi que tantas cosas a la vez que no se puede entender cuál es el mensaje que está queriendo comunicar con la pintura. Entonces eventualmente hace otra versión de la pintura y decide hacer esta que estamos estudiando hoy, que es una cosa de otro planeta. O sea, esto no había pasado antes, aunque la conversión de San Pablo era una imagen como icónica que está representada previa a esta imagen muchísimo. Durante los años anteriores había muchos pintores que habían utilizado este sujeto para sus pinturas. Entonces, no es que sea una imagen que uno dijera, no, no sabemos qué esperar de este tipo de imagen, esto ya se había hecho en la historia del arte, pero nadie nunca se había concentrado en hacer un caballo como el personaje principal de la imagen, y es que lo es en términos de masa, o sea, del espacio que ocupa ese caballo, lo es en términos de contraste, porque es que tiene los momentos de contrastes más altos de la imagen, las masas más oscuras contra las masas más claras, entonces es obvio que nuestra atención, nuestra mirada se va a tornar hacia ese caballo 100%. Es una pintura que habla de la conversión y habla de un momento de éxtasis, pero que no es ese momento de éxtasis, no hay ángeles, no está Jesús, no hay nada divino en la historia, entonces es súper bonito porque es como la parte de la historia que a casi nadie le interesaría, que es simplemente un soldado romano. Entonces no es como la parte santa de toda esta historia y nadie la entendió en su momento. Era una imagen súper controvertida porque es que entendían la imagen como absolutamente estática, como mundana, como una cosa totalmente humana que hablaba de actos humanos. Y acordémonos que incluso en el barroco, por más de que la pintura se secularizó muchísimo, igual las temáticas eran divinas, las temáticas eran religiosas y pues se seguía hablando de, sí, la iglesia como institución, pero pues se seguía hablando de Dios, se seguía hablando de ese poder de Dios. Entonces no se podía tampoco dejar de lado esa divinidad en la pintura. Entonces curiosísimo, curiosísimo que le hayan dado toda la facultad a este pintor, que pues bueno, era de las personas más veneradas en Roma como pintor. Entonces se le da la facultad de pues casi que pintar lo que le dé la gana. Y el hecho de que está este caballo además no es un caballo en una composición como ecuestre, no es un caballo que digamos hace eco a los caballos de Rafael que son fantásticos. No, es un caballo que casi que no tiene sitio dentro de la historia de la pintura hasta ese momento. No hay nada glorioso acerca de ese caballo, no hay nada mítico acerca de ese caballo, nada, no está pasando nada, es casi que congelado en el tiempo, o sea, tampoco está en el acto de haber botado a Saúl al piso. Tampoco, ¿no? No, no está tampoco el caballo quizás reaccionando ante el hecho de que cae al piso porque ve a Jesús, entonces el caballo tampoco, el caballo no le importa nada, o sea, el caballo está ahí como pensando en que no debe pisar a este soldado y ya.
pero además está pintado con un realismo, o sea, con una fidelidad a la naturaleza de ese caballo que es una cosa loquísima. O sea, esto es como comienzos del 1600. Esa entrega así naturalista no se va a ver sino hasta incluso siglos después. Entonces es un ejemplo de pintura donde casi que no hay idealización. Y claro, recordemos que igual el barroco fue ese momento donde Velázquez empieza a introducir personas que no eran idealizadas para representar dioses griegos, mitologías. Lo mismo hace Rembrandt, lo mismo hace Caravaggio, pero de todas formas, pues hay un subtexto religioso. Entonces es curiosísimo que se le haya como restado toda la gloria a ese momento y que se haya dejado hacer esta pintura, o sea, que la hayan aprobado y que hayan dicho, sí, listo, haga su pintura. Tenían tanta confianza y tanta fe en lo que era el genio de Caravaggio que lo dejaron hacer una pintura así. Pero piensen lo absurdamente curioso que era ir a Roma y entrar en Santa María del Popolo y ver en el centro del altar la Asunción de la Virgen María de Carracci y a los lados ver el martirio de San Pedro y después ver esta pintura de la conversión de San Pablo. Era muy, muy, muy loco. Entonces, la osadía que tuvo para hacerla, pues es una cosa como de otro planeta. Son como historias de pintura dentro de la historia de la pintura y vale la pena que la revisitemos muchísimo porque es absolutamente genial y además como composición, o sea, ya entrando en aspectos así súper formales, es una maravilla, o sea, está pisoteado Saúl en ese momento, porque pues ahí yo diría que sigue siendo Saúl en ese momento. No es San Pablo, o sea, él no se ha convertido. En este momento todavía no hay éxtasis, no hay nada, es como cayó al piso explayado. Y lo que estamos viendo es muchísimos elementos de la imagen, como muchísimas verticales dentro de la imagen que son obviamente las patas del caballo y las piernas de la persona que está sosteniendo al caballo por el freno. Todas esas verticales en la imagen están pisoteando a Saúl en el suelo, están ejerciendo un pocotonón de fuerza hacia esa figura que está en el suelo. Incluso, pues además es casi que un momento no extático como sería el éxtasis de Bernini de Santa Teresa, sino que es un momento casi que violento porque es que esa armadura por la que se reconocían los romanos con ese casi naranja rojizo y ese verde, la capa de él termina también siendo ese naranja rojizo sobre el suelo, como si fuera un momento casi que trágico en la imagen. Entonces, pues no hay nada digno, no hay nada que le esté a uno sugiriendo que este es el momento de conversión de un romano al catolicismo, al cristianismo. La decisión de representar este momento de esta manera es casi que una tragedia. Curiosísima la imagen, rarísima, pero es absolutamente magistral en ejecución y en la decisión formal de haberla presentado de esta manera. Entonces, sí es asfixiante como la pintura que hizo antes, como la versión que había hecho antes. Esto todo ocurre además como en el transcurso de 2 años. Esa primera versión es como del 1600 y esta es como 1601. Entonces la ejecución realmente es como de esas dos pinturas, de esas tres, si pensamos también en la de San Pedro, sucede dentro de 2 años, 2 años y medio por ahí. Y es curiosísimo cómo esa composición que está totalmente asfixiada en esa primera pintura, en esa primera versión, pues aquí también hay muchísimos elementos casi que en un plano de la imagen, todo como que se acopla, o sea, uno sí es consciente de que hay una profundidad, pero se acopla muchísimo, pero funcionan muchísimo mejor porque hay una decisión de destilar la imagen y solo de mantener los personajes más importantes que sí, hay una persona atrás que está sosteniendo a este caballo, pero realmente la pintura es acerca de ese caballo y de Saúl y de San Pablo. La pintura no es claramente acerca de nada más divino, es que no tiene ningún elemento divino, no tiene ningún simbolismo divino más allá de los ojos cerrados y los brazos extendidos que tiene Saúl cuando ya está en el suelo. Entonces, para estas dos primeras pinturas, sí quería que direccionáramos la mirada a imágenes que han sido muy, muy osadas, a maneras de representar historias que ya se habían contado
dentro de la historia de la pintura, pero que mediante la disposición de las formas, mediante los momentos que deciden representar, se convierten en unas imágenes que tienen una gallardía increíble. Y es ese mismo coraje que está detrás de esas imágenes el que hace que se vuelvan súper importantes para nosotros y que se conviertan en hitos en la pintura. Cada vez que podemos detenernos un momentico y estudiar una imagen como esta o como la pintura de Tiziano ayer, pues es un momento súper enriquecedor. Lo que estamos tratando de hacer en esta semana es volcar la mirada hacia las calidades mucho más abstractas, hacia, sí, hay unas decisiones formales que se representan en la manera como se modela el caballo y la manera como está presentado Saúl y la forma como está iluminado. O sea, esta representación teatral es, de nuevo, es una cosa magistral, pero que nosotros hoy en día podemos además darle una mirada muchísimo más abstracta a lo que está pasando en términos de diseño de la imagen y darnos cuenta que esas decisiones que quizás sí eran formales también son unas decisiones poderosísimas porque lo que están haciendo es potenciando el mensaje que estaba detrás de esta pintura, que es muy curioso porque de nuevo, esta pintura le dieron durísimo en términos de crítica durante casi 3 siglos después de que se hizo, porque pensaban que pues era lo más casi que irrespetuoso del mundo haber decidido representar esta escena de esta manera. Pero hoy en día, pues tenemos más tiempo para ver contextualizado mejor esta imagen y nos damos cuenta que es una barbaridad de composición y es de las cosas más extrañas que existe y existió en ese momento en pintura. Qué delicia que podamos entregarle un poquitico de tiempo al estudio de imágenes como esta. Ya hicimos como Italia, ya hicimos Venecia y hoy hicimos Roma. Y mañana vamos a irnos a otro país ahí en el barroco para estudiar otra manera de ver la composición, de entender la composición. Y es una pintura poderosísima la que vamos a hacer mañana, pero que yo también creo que es chévere verla porque de pronto es un poquitico desbalanceada, entonces podemos también tener un ojo y una mirada crítica ante la pintura. Entonces, eso es lo que va a hacer esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y espero que les haya gustado. Nos vemos mañana. Chao.